Muy bien, entonces, déjeme acomodar un poquito acá. Ahora sí. Qué bueno estar en la casa del Señor y damos gracias a Dios también por los que nos están acompañando por internet. La serie que yo estoy para comenzar esta mañana tiene que ver con la obra asociacional. Pero para poder entender la obra asociacional necesitamos entender el concepto de la iglesia local independiente, autónoma y soberana. Si nosotros no entendemos el concepto de una iglesia, ¿qué es una iglesia?, nunca vamos a poder entender cómo se relacionan las iglesias entre sí. Así que hoy voy a estar trayéndoles entonces sobre el concepto de iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Y ahora ahorita se está pudiendo ver allá en la pantalla, lamentablemente no lo pueden ver los que están por internet, pero vamos a estar viendo algunos pasajes acá. Y tal vez mañana, Adrián, puedo compartir los pasajes para que los puedan exhibir ahí también. Primeramente, la iglesia fue establecida por Cristo y sobre Cristo. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, que en el griego es Petra, y sobre esta roca, Pedro es Petros, y sobre esta roca Petra, que es una roca sobre la que se levanta un edificio, edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia no fue edificada sobre Pedro, sino que fue edificada sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Él hizo las promesas: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, nosotros creemos en lo que se llama la perpetuidad de la iglesia. Creemos que desde que Jesucristo estableció su iglesia hasta que Él venga por nosotros, la iglesia va a continuar. Y ha habido una cadena sin interrumpir a través de los siglos, algunos dicen de iglesias, yo no estoy seguro de iglesias, pero por lo menos la cadena bautismal es lo que yo creo. Entonces tenemos una cadena bautismal y por lo menos de un tiempo para acá sí podemos establecer esta iglesia estableció esta. De Gales hacia Estados Unidos se puede establecer eso. Y a través de los siglos, especialmente las edades oscuras, no se podía, porque ellos muchas veces tenían que huir por sus vidas. Y entonces lo que llevaban en sí era nada más, no llevaban las actas, no podían llevar nada consigo. Entonces mucho de eso, las actas de las iglesias se perdieron. Sin embargo, nosotros sí sabemos que hay una cadena en cuanto a las creencias se refiere. Ahora, algunos de nuestros enemigos nos han acusado de que el grupo tal y el grupo cual tenían tal cosa. Por ejemplo, hay algunos de los que nosotros reclamamos como ancestros, algunos de ellos bautizaban niños, y algunos de ellos entonces creían que había que, se me fue algo aquí, que había que bautizar a los niños para ser salvos, sí. Otros también que tuvieron lo que llamamos el pedobautismos, que comenzó con el bautismo clínico, ¿verdad? A alguien se le ocurrió que como había que sumergirlos, entonces estaban en una cama, en un hospital, entonces lo que hacían es que los envolvían en una sábana y empapaban la sábana, y entonces le decían a eso que la persona quedaba bautizada, quedaba sumergida. Entonces sí ha habido algunos de esos, o como hoy hay algunas iglesias bautistas que no creen igual a nosotros. Entonces así también ha ocurrido siempre. Pero podemos trazar una línea desde Jesucristo hasta nuestros días. ¿Y cómo lo sé? Porque Cristo lo prometió.
A veces la gente dice, entonces me dice, no lo puede probar. Entonces yo les digo, no hace falta. No hace falta, porque Jesús dio dos promesas. Mateo 18:20, Mateo 16:18 y Mateo 28:20, donde dijo que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos dicen se refiere a los apóstoles. No, los apóstoles murieron. ¿Cómo va a estar con ellos hasta el fin del mundo? Está hablando de un ente, está hablando de una iglesia. Entonces, tenemos dos promesas que Jesucristo prometió. Por lo tanto, nosotros sabemos o que Él dijo la verdad o que no dijo la verdad. Y nosotros creemos que Él sí dijo la verdad. Luego vemos entonces que los candidatos primeramente fueron bautizados por Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, si quieren buscar en sus Biblias, muchos de los versículos vamos a estar usando en Juan. También hay otros, pero especialmente Juan. Es interesante, me llama mucho la atención, de que es Juan el que demuestra que Jesucristo es Dios. Pero también es Juan el que nos da los principios de la iglesia. Aunque Mateo es el del reino, ¿verdad? Marcos es la esclavitud, Lucas es el Hijo del Hombre y Juan es el Hijo de Dios. Sin embargo, encontramos cómo es Juan el que nos demuestra los inicios. Entonces vamos a Juan capítulo 1, comenzando con el versículo 35. Dice, al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos de Juan. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, ya Jesús había sido bautizado por Juan, había sido llevado al desierto para ser tentado. Pasaron 40 días y 40 noches en ayuno y oración, fue tentado y regresó donde Juan. Ahora entonces Juan lo recoge donde dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí. Ya él estaba en la congregación otra vez de Juan. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos que estaban con Juan en ese momento lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Ahora nosotros sabemos que esos dos discípulos fueron Andrés y Juan. Ahora Juan no dice que era Juan, porque cuando Juan habla de Juan el Bautista. Entonces cuando habla de sí mismo, nada más nos deja guindando ahí, ¿verdad? Dice, entonces habían dos discípulos, uno era Andrés y los deja ahí. Entonces, bueno, sabemos que el otro es el que está escribiendo. Ahora, vamos a brincar hasta el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y lo habían seguido. Seguimos leyendo. Este halló primero a su hermano Simón. Entonces tenemos a tres. Tenemos a Andrés, Juan y Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es piedrita o Petro. Entonces, dice, seguimos leyendo. Al día siguiente, entonces ya tenemos tres. Ya tenemos a Andrés, a Juan y a Pedro. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. ¿Cuántos tenemos? 4. Vamos por 4. Seguimos leyendo. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael. ¿Cuántos tenemos? 5. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el de Nazaret. Bueno, él dice que es el hijo de José, es el hijo legal de José, ¿verdad? José le dio el apellido, por decirlo así. Ahora seguimos en Juan, vamos a regresar un poquito para ver el testimonio de Juan. El testimonio de Juan, dice el versículo 15 de Juan capítulo 1, Juan dio testimonio de él
y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces recuerden que el trabajo de Juan el Bautista era precursor de nuestro Señor Jesucristo, el encargado de presentarlo. Pasamos ahora al versículo 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, recuerden que ahí estaba Jesús, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Versículo 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, pasamos ahora a las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino. Hasta aquí, los que habían seguido a Jesús por testimonio de Juan. Pero dice en Juan 2:11, después de que convirtió el agua en vino, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. O sea, ya no creían por el testimonio de Juan, sino que ahora creían directamente viendo el trabajo o las señales de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, encontramos donde Jesús autorizó a esta iglesia que ya estaba establecida. Entonces la autorizó a bautizar. Vamos a Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, siempre entre cada dispensación hay un periodo de traslapo. Cuando Juan el Bautista identificó a Jesús, algunos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús, y ahí está el comienzo de la iglesia. Pero Juan todavía siguió bautizando. Ahora, cuando terminó el tiempo de Juan, entonces él acusó al rey, y el rey lo encarceló, y entonces ya hasta ahí llegó el ministerio de Juan. Terminó decapitado. Pero él primeramente hizo su trabajo. Entonces hay un pequeño traslapo aquí. Seguimos leyendo. Entonces, en Juan capítulo 3, versículo 24. Porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahora, los judíos veían el rito de la purificación de que eran unos cántaros. Recuerden que eso fue los cántaros que se llenaron de agua en las bodas de Caná. O sea, eran cántaros grandes, donde la persona se sumergía, se metía al cántaro y se sumergía. Ahora, no era igual que el bautismo, porque en el rito de purificación la persona misma se sumergía. Y en el caso del bautismo, entonces era el que estaba presidiendo, el que lo bautizaba. Pero hay una discusión ahí, y están entonces discutiendo acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, muchacho, te estás serruchando el piso. ¿Qué te pasó, Juan? ¿Lo identificaste? Algunos lo están siguiendo a él. Ahora ya no vienen donde usted, ahora van donde él. ¿Qué pasó? Entonces ella aquí bautiza y todos van a él. Bueno, nunca falta un chismoso, ¿verdad? Respondió Juan y dijo, no puede un hombre recibir algo si no le fuere dado, ¿de dónde? Del cielo. ¿Qué está diciendo Juan? Que el bautismo de Jesús es del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Seguimos leyendo. El que tiene la esposa es el esposo,
Mas el amigo del esposo, que está en pie y lo oye, se regocija mucho al oír la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completo o cumplido. Nosotros hoy hemos perdido lo que realmente significa el mejor amigo. El mejor amigo es el que conoce al muchacho, conoce a la muchacha, los presenta y ellos terminan casándose. Ese es el mejor amigo. Lo que pasa es que hoy cogemos uno ahí de los mejores amigos, pero ese es el mejor amigo. Y ese es el trabajo de Juan el Bautista, como mejor amigo. Entonces él está presentando a la novia, la iglesia, con el novio, Jesucristo. Y ese es su trabajo. Y entonces dice, mi gozo está completo o está cumplido, dice Juan. Es necesario que él crezca, pero ya yo voy para afuera. Él crezca, pero yo mengüe. Vamos al capítulo 4. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Regresemos al versículo 2. El versículo 2 dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Jesús bautizaba o no bautizaba? En el capítulo 3 dice que bautizaba. En el capítulo 4 dice que no era él, sino los discípulos. Oiga, entonces, ¿qué? ¿La Biblia se contradice? No. Hay un axioma. El axioma es, la Biblia no se contradice. Esa es la base de nuestra fe. Entonces, si hay una aparente contradicción, entonces vamos a desenredar el enredo. A ver de dónde viene el asunto. El asunto es cuestión de autoridad. Cuando los discípulos de Jesús bautizaban en el nombre de Jesús, era exactamente igual que si Jesús mismo los estuviera bautizando. Es cuestión de autoridad. Entonces aquí vemos que Jesús delegó en su iglesia la autoridad para bautizar. Y esa autoridad entonces se mantiene. Vamos ahora a brincarnos hasta el final del ministerio de nuestro Señor. Durante este lapso, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está con Jesús. ¿Dónde está Jesús? Está con su iglesia. Entonces van para arriba y para abajo, Galilea, Judea, Galilea, Judea. Donde él va la iglesia. Durante todos estos 3 años y medio, la iglesia y Jesús son inseparables. Ahora, hubo un tiempo que él los mandó a lo que llamamos la comisión restringida, en Mateo capítulo 10. Pero si no, siempre están con él. Ahora ya él se va. Ya terminó su ministerio terrenal. La noche antes de que él fuera entregado, bueno, la misma noche, a la usanza de los judíos, en que él fue entregado, entonces él hizo pacto con su iglesia. Ahora, a ver, bautistas, ¿cuándo es que se organiza una iglesia? Cuando una misión hace ¿qué? Ya queda una iglesia independiente, autónoma y soberana. ¿Cuándo hace qué? Hace el pacto. Cuando hace el pacto, ahí está ya una nueva iglesia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo sé que no todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo, no importa, yo tengo razón y usted se va a dar cuenta que está equivocado, ¿verdad? Es un chiste, pero yo creo que lo que Jesús comenzó al principio de su ministerio es lo que nosotros llamaríamos una misión o un campo blanco. Ahora, es la iglesia, sí es la iglesia, pero es la iglesia sujeta a Cristo. Ahora, sujeta a Cristo, nosotros ahora estamos sujetos a Cristo, pero a través del Espíritu Santo. Entonces ahí estaba Jesús presente con ellos, pero Jesús se va. Ahora va a venir el Espíritu Santo y van a quedar bajo los apóstoles. Entonces,
Él se va. Es cuando hace pacto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuándo es que hace pacto? Vamos a Lucas capítulo 22 con el versículo 19. El versículo 19 de Lucas capítulo 22 empieza la cena del Señor. Del 18 para atrás es la Pascua. Él se reunió con sus apóstoles para celebrar la Pascua. Y él dijo, cuánto he deseado llegar hasta esta Pascua, porque era la última. Recuerde que él es el cumplimiento de la Pascua. Entonces, él quería llegar hasta esta Pascua. El diablo hizo todo lo posible para que no llegara hasta ahí. Quiso interrumpirlo por todas partes, quisieron hasta apedrearlo y enviarlo por un despeñadero. Y todo eso, entonces, el diablo hizo todo lo posible. Primeramente, le dijo, si solamente me adorares, te ofrezco todo esto. Claro, el diablo está ofreciendo lo que no era de él, ¿verdad? Pero, entonces, siempre el diablo le estorbó, pero llegó. Y entonces él dijo, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Eso llega hasta el versículo 18. Del 19 en adelante, leemos. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora, nosotros no tomamos la sangre de Jesús, tomamos el fruto de la vid que representa la sangre de Jesús. Ahora, hablando de las señales de los pactos, el primer pacto con señales, el pacto que Dios hizo con Noé. Y la señal del pacto que Dios hizo con Noé es el arco iris. Luego viene el pacto que Dios hizo con Abraham. Y la señal del pacto que Dios hizo con Abraham es la circuncisión, porque es el pacto de Dios con un hombre que va a producir un pueblo que va a traer al mundo al Salvador. Entonces es la circuncisión, porque es un pacto generacional. Luego viene el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Le llamamos la ley, es el pacto mosaico. En ese pacto mosaico, entonces, a ver cuántos de ustedes saben cuál es la señal del pacto de la ley. Muchos se equivocan. ¿Cuál es la señal del pacto de la ley? Ok, aquí va, el sábado. Entonces el sábado es la señal del pacto de la ley. Es por eso que es tan importante, porque era la señal del pacto, el sábado, es la señal del pacto de la ley. Entonces tenemos aquí, cuando se hace pacto, entonces a la señal misma se le llama, este es mi pacto. Igual que como está haciendo ahora, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, la señal del nuevo pacto que Jesús está haciendo con su iglesia es la copa en la cena del Señor, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dicen Hebreos que no hay ningún pacto que se haga sin sangre. Entonces el pacto que Jesucristo hizo con su iglesia es un pacto de sangre, pero en el Antiguo Testamento era sangre animal. Ahora es la sangre de Jesucristo, pero nosotros no tomamos la sangre de Jesucristo, sino que tomamos el fruto de la vid que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús se va, ahí ya queda establecida la iglesia. Ya la iglesia ahora es independiente, autónoma y soberana.
Ahora, ¿qué va a hacer? Va a delegar autoridad. Vamos entonces al versículo 28, de 28 al 30. Ahora, en realidad hay dos reinos aquí. Está el reino, la iglesia, y está el reino Israel. Yo hasta hace poco no había entendido que el milenio tiene uno de sus propósitos en el milenio es unir los dos reinos, el reino de Israel y el reino iglesia. Jesucristo se va a sentar sobre el trono de David, pero quien va a gobernar a Israel es David, que va a estar sentado en su trono, y los 12 apóstoles van a estar cada uno sobre una de las tribus. Y Jesucristo está sobre todo, y nosotros hemos recibido nuestro trabajo en el tribunal de Cristo. Se nos asignó a cada uno de nosotros el trabajo que vamos a desempeñar durante el milenio. Ahora, ¿cómo llega a toda esta conclusión? Porque en la Nueva Jerusalén, cuando desciende del cielo, entonces se describe, en la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos. ¿Alguien recuerda cuáles son los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén? Los 12 apóstoles en la iglesia. ¿Y cuáles son las puertas? Las 12 puertas de perla. Las 12 tribus de Israel. Entonces en la Nueva Jerusalén tenemos la iglesia y Israel, unidos en uno solo, en la Nueva Jerusalén. Entonces, para mí, Cristo va a reinar hasta unirlos en un solo cuerpo, Israel y la iglesia. Entonces, estamos ahora en Lucas 22, vamos al versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones o tribulaciones. Yo pues dispongo para vosotros un reino. Como dije, aquí están contemplados los dos reinos. Un reino como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces tenemos aquí tanto iglesia como Israel. Comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, es la cena del Señor, en el reino del Señor, que es la iglesia. Entonces los apóstoles y luego nosotros somos los que tenemos que administrar. ¿Cuál es uno de los identificativos de una verdadera iglesia del Señor? ¿Cómo celebra las ordenanzas? ¿No es cierto? ¿Cómo celebra las ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor. Entonces es uno de los distintivos. ¿Cómo nosotros identificamos una verdadera iglesia del Señor? A través de las dos ordenanzas. Las dos ordenanzas están predicando el Evangelio, que la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte está en la cena del Señor. El bautismo y resurrección están en el bautismo, la sepultura y resurrección están en su bautismo. Entonces, encontramos aquí donde los dos están representados acá. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso se refiere al milenio, juzgando a Israel. Pero también, además de eso, ¿cuál es el fundamento? La iglesia fue edificada sobre Jesucristo, pero en su ausencia, la iglesia fue edificada sobre los apóstoles. Y son los apóstoles los encargados de llevar a cabo la obra del Señor y dejar las iglesias establecidas. Cuando mueren los apóstoles, la iglesia ya quedó establecida. Iglesias, en plural, empezando con la iglesia de Jerusalén y siguiendo adelante. Entonces ya hace pacto con su iglesia. Vamos ahora entonces a poder para testificar en el día de Pentecostés. Hechos 1:8. Esto es antes
de su ascensión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando, entonces ya la iglesia estaba, pero está con Jesús. Jesús se va, pero él había dicho, no os dejaré huérfanos. Voy a pedirle al Padre que envíe el Espíritu Santo. Entonces aquí dice, pero recibiréis poder. Antes estaban con el poder de Jesús, ahora van a estar con el poder del Espíritu Santo, porque Jesús se va. Ahora, en el Espíritu Santo están los tres, nosotros tenemos a los tres, dice Colosenses 2:9, de que nosotros tenemos en Jesucristo la Trinidad. En Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo habita toda la divinidad. Entonces, al ver a Jesús, estamos viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús envió al Espíritu Santo, Él dijo, yo estaré con vosotros. Pero el que va a estar es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pasemos al capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, yo me he preguntado si esta era una iglesia bautista, porque yo nunca he visto que están todos unánimes juntos en una vez en un servicio. Eso es un chiste, ¿verdad? Pero de una cosa estoy seguro, Dios hizo que ese día estuvieran todos unánimes juntos. Tiene que haber sido un milagro, porque ustedes pastores saben que en un culto dado nunca está toda la iglesia, pero ese día estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba. Pregunto, ¿hubo viento? No hubo viento. Lo que hubo fue un estruendo como de un viento. Ese estruendo fue tan fuerte que hizo que todo el mundo llegara corriendo a ver qué pasó. Cuando escuchamos las sirenas de las bombas, si estamos cerca, ¿qué hacemos? Corremos a ver dónde está el incendio. Oímos una explosión, ¿dónde vamos? A ver qué pasó. Ellos, al escuchar este estruendo, todos corrieron a ver qué pasó. Y Dios usó eso para congregar a toda la gente para que vinieran y escucharan el mensaje, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y más allá todavía. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Otra vez pregunto, ¿hubo fuego? No. Hubo lenguas repartidas como una llamita, ¿verdad? Por cierto, nunca se repitió, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo es por fuera, la llenura es por dentro. Si bautizamos a una persona en agua, yo espero que no lo llenemos, porque hasta ahí llegó, ¿verdad? O sea, el bautismo es por fuera, la llenura es por dentro. Entonces, llenura es control, donde el Espíritu Santo toma control de la vida de estas personas y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablaran. Y hay una lista ahí, hay unos 15 idiomas, porque el don de lenguas no es una jeringonza, no es una glosalalia, son idiomas que el Espíritu Santo les daba. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en Jerusalén habían judíos, pero habían judíos ticos, habían judíos gringos, habían judíos rusos, habían judíos chinos, y cada uno hablaba su idioma. Y ahora vienen corriendo y están escuchando la palabra de Dios predicada en su propia lengua materna. Y hay una lista ahí. ¿Cuáles son? Ese es el don de lenguas. El don de lenguas es hablar un idioma para poder ser testigo
ante judíos, porque Él siempre es ante judíos, judíos incrédulos. Entonces, vamos ahora al versículo 36, ya al final del sermón de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, estoy seguro que se sintieron bien incómodos cuando les dijo eso, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, no se enojaron. Solo el Espíritu Santo, trabajando en ellos en ese momento, pudo haber hecho que no se enojaran, sino que fueran compungidos de corazón. Y en vez de enojarse y rebelarse y decir, nosotros no, recibieron la palabra, aceptaron. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, tomen nota, aquí hay un singular y un plural. Arrepentíos está en el plural. ¿Quiénes se deben arrepentir? Todo el mundo. Pero luego dice, bautícese cada uno de vosotros. Eso es singular. ¿Quiénes se deben bautizar? Solamente los que realmente se arrepienten. Entonces ahí está la diferencia entre el plural, arrepentidos todos, y bautícese cada uno de los creyentes. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué les dice eso? Porque cuando una persona es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después del día de Pentecostés, por la autoridad correcta que viene de Jesucristo, queda sumergida en el bautismo que vino sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Es por eso que entonces se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a pasar ahora al versículo 41. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados. Esto es lo normal. Cuando una persona acepta a Cristo, lo normal es que se bautice. Y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Ahora, eso fue añadido. A ellos fue añadido. Y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas, es lo que dice en el original. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos ahora rápidamente, estamos un poco atrasados. El poder para testificar entonces no voy a exponer mucho de lo que está ahí. Ahí queda el archivo y se les va a compartir en PDF el bosquejo de hoy con todos los pasajes. Pero lo que vemos es el crecimiento de la iglesia en Jerusalén y luego el esparcimiento de la iglesia de Jerusalén. Ahora vamos entonces a Hechos capítulo 9. Comenzando con el versículo 1. Ahora, acaban de leer en el capítulo 8, donde Esteban dio testimonio ante el Sanedrín. Y estos judíos no fueron compungidos de corazón. Se enojaron tanto contra él que lo apedrearon, lo mataron. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y yendo de camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no me puedo imaginar
lo que Saulo sintió cuando escuchó esa voz. O sea, él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora hay una luz que lo deja ciego, más fuerte que el sol de mediodía. Y la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De pronto se da cuenta, yo estoy persiguiendo a Jesús. Yo creí que estaba haciendo lo correcto. Yo creí que estaba librando al judaísmo de herejía. Pero ahora me doy cuenta que a quien estoy persiguiendo es a Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, en ese momento, decimos vulgarmente aquí en Costa Rica, le cae la peseta. Se da cuenta y reconoce. Cuando él pregunta quién eres, Señor, ya él sabe la respuesta. El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, cuando le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, está usando un término de campo. Los boyeros tienen un punzón en la punta de su, no sé cómo le llaman a eso. El palo. El chuzo. Ok. Entonces, con el chuzo, van guiando a los bueyes. Ahora, cuando un buey se rebela, lo chusea. Entonces aquí es evidente que ya el Señor ya le estaba hablando a Saulo de Tarso. Y él se estaba rebelando. Y por eso le dice, dura cosa te es, decimos en Ticolandia, agarrar a patadas el chuzo. Das cosas contra el aguijón. Dice el versículo 6. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, muchos de nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, una cosa es cuando aceptamos a Cristo y otra cosa es cuando nos rendimos a servicio. Pero el caso de Saulo de Tarso fue una misma cosa, de una vez. Él aceptó a Cristo y de una vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pasamos ahora al versículo 13. Entonces, Ananías, ya, el Señor le dijo a Ananías, quiero que vayas y bautices a Saulo de Tarso. Y Ananías le dijo, Señor, tú sabes lo que me estás diciendo. Este hombre viene con autoridad para cogernos a todos nosotros y llevarlos presos a Jerusalén. Y tú quieres que yo vaya donde él precisamente para que yo ponga la cabeza en la boca del león. Y Jesús le contesta, yo sé lo que he llamado. Entonces, dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a través de los años de ministerio me ha tocado un mal inconverso, generalmente es un mal cristiano. Un fanático religioso hace buenos cristianos, porque ese fervor lo traen. Entonces aquí tenemos un fanático religioso, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Jerusalén. Entonces, ahora, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está el llamamiento. Gentiles
reyes y los hijos de Israel. Ahora, para ir donde los reyes va preso, ¿verdad? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y tuvo que padecer mucho. Entonces Ananías fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, te ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora vamos a Hechos capítulo 10, comenzando con el versículo 13. Aquí está el Evangelio de los Gentiles, donde vino una voz donde Pedro. Y entonces la visión, recuerda, los animales impuros. Y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa inmunda o impura he comido jamás. Y la voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Okay. Vemos el esparcimiento del Evangelio entre los gentiles y vemos misiones modernas. Rápidamente quiero terminar con esto. Quiero que vayamos aquí a Hechos capítulo 13, porque esto tiene mucho que ver con obra asociacional. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas y doctores: Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio el Cirenio, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, quiero que tomen nota, Dios llama a personas cuando ya están sirviendo. O sea, si usted nombra a una persona para que sea diácono, no va a hacer nada. Pero si usted nombra a una persona que ya está sirviendo como diácono y lo nombra diácono, entonces va a ser un buen diácono. Hay una gran diferencia. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. La obra asociacional no es que una asociación envía misioneros, es una iglesia que envía misioneros. Entonces, es un grave error creer que la asociación envía misioneros. Ningún compañerismo, ninguna asociación envía misioneros. Y si están enviando misioneros, entonces no tienen base bíblica para hacerlo. Porque los misioneros bíblicos, o sea, conforme a la Biblia, son enviados por una iglesia. Entonces son llamados por el Señor y enviados por una iglesia. Y encontramos cómo ellos, primeramente Pablo con Bernabé y luego Pablo con Silas, fueron estableciendo iglesias y regresaban a la iglesia auspiciadora, la iglesia de Antioquía, para dar su informe, para reportar lo que estaban haciendo, qué es lo que se hace hoy. Ahora, una asociación entonces puede apoyar. O sea, otras iglesias en una asociación o en un compañerismo entonces pueden apoyar. Pero la iglesia enviadora, la iglesia auspiciadora, es la iglesia bajo cuya autoridad está trabajando este misionero. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cualquier obra misionera que no sea así, no es conforme a la palabra de Dios. Y nosotros lo fundamentamos aquí en lo que llamamos misiones modernas, donde está empezando, porque Pablo era apóstol y era misionero, las dos cosas. Entonces era apóstol de Jesucristo y era misionero de la iglesia de Antioquía. Entonces la obra asociacional consiste en
un misionero llamado por el Señor y enviado por la iglesia. Si un hermano, y termino con esto, si un hermano es enviado por una asociación o no, no lo hace ni más ni menos misionero. Si es respaldado por una asociación, si es respaldado por un compañerismo, no lo hace ni más ni menos misionero que una persona que está haciendo una obra misionera y nadie lo apoya, solamente la iglesia que lo envió. Es la misma cantidad, es la misma calidad de misionero, porque es misionero del momento que su iglesia lo auspicia, el momento que su iglesia lo envía. Entonces entendamos esto, es básico para que entendamos cómo funciona la obra asociacional. Es una iglesia enviando misioneros y otras iglesias apoyando para llevar a cabo esta obra del Señor. Entonces, yo espero que hoy hemos podido entender cómo funciona una iglesia local, independiente, autónoma y soberana, para poder entender lo que sigue entonces en los otros días, para llegar entonces a ver cómo es que funciona la obra asociacional.